Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hablar acerca de los conflictos de la Guerra Fría, la segunda parte de los conflictos de la Guerra Fría. Bien, uno de los conflictos que han marcado o bueno, que tuvieron origen durante la Guerra Fría fue el conflicto árabe-israelí, o lo que hoy en día conocemos como el conflicto en Palestina. ¿En qué va a consistir este conflicto? Prácticamente se están disputando el territorio de la región de Palestina, los países árabes, en este caso Palestina, y el pueblo de Israel. Este conflicto prácticamente tiene un origen muy antiguo y tiene como argumento la religión. Su origen lo vamos a conocer como diáspora, que prácticamente quienes en un momento dado sigan una tradición judeocristiana, se va a referir al momento en que los judíos hicieron enojar a, a Dios y los condenó a vagar por el desierto durante 40 años con el objeto eh, de un momento dado encontrar una tierra prometida, la cual nunca se estableció bien cuál era el lugar de esa tierra prometida. Por eso los judíos tienen ese argumento, ¿no? De que pues, en la Torá, que es prácticamente sus sagradas escrituras, establece que Dios les había prometido una tierra. Ellos en su momento llegaron a tierras de unos pastores árabes y se asentaron en ese lugar. Y es así como se inicia ya el poblamiento de los judíos en Palestina. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y cuando se estaban repatriando a todos los judíos que se rescataron tanto de los campos de concentración como de los que estaban huyendo lejos del régimen nazi, pues la pregunta era ¿a dónde los van a ubicar? Así que la ONU decide enviarlos a suelo palestino y en 1948 decide dividir lo que es este país. Para Israel le concede lo que es Galilea Oriental, Haifa, Tel Aviv, Jaffa y el desierto del Negev. Y a Palestina nada más le deja lo que es la franja de Gaza, Jerusalén y Cisjordania. Aquí hay una cuestión muy importante, Jerusalén. Jerusalén es tierra santa tanto para los judíos como para los musulmanes, ya que pues prácticamente consideran que ahí estuvieron sus grandes representantes religiosos y cada uno también considera que debe de poseer Jerusalén. Sin embargo, se dio un acontecimiento conocido como la masacre de Deir Yassin, donde los soldados de Israel masacraron a musulmanes. Eso también va a generar muchas tensiones. Se han organizado diversas instituciones para la defensa de Palestina. Una de ellas es la Organización para la Liberación de Palestina en 1964. Su ideología es panarabismo, que significa que están en favor de los árabes y ellos lo que pretenden es mejorar las condiciones de Palestina, toda vez que los musulmanes han sido cercados en su propio territorio y ya prácticamente les limitan el estarse movilizando dentro del mismo. En 1967 se dio la famosa Guerra de los 6 días, en donde se conformó un grupo conocido como la República Árabe Unida, conformada por Jordania, Irak y Siria y apoyados por la Unión Soviética contra Israel, que es apoyado por Estados Unidos. Se crea un movimiento que es Al-Fatah, que va a pugnar por la liberación de Palestina. Esta guerra la gana obviamente Israel. Después se da el golpe en Yom Kippur, en 1973, donde los estados árabes, volvemos a lo mismo, incluyendo Palestina, atacan a Israel. Israel responde con violencia, sin embargo, con algo que no contaban era
que los países árabes, como ustedes bien saben, son los principales productores de petróleo, respondieron aumentando los precios del petróleo, generando una crisis económica. Uno de los personajes más importantes de este conflicto, o que en un momento dado trató de ponerle solución al conflicto, fue Yasser Arafat. Él dirigió las intifadadas. ¿Qué es una intifada? Son esas rebeliones en donde los ciudadanos palestinos, como en su mayoría jóvenes menores de 18 años, defendían su territorio mediante piedras. Prácticamente sus armas eran piedras o cohetes de poco alcance. Ellos se enfrentaban al ejército de Israel. En su momento también buscó las alternativas para la paz, trató de firmar acuerdos con el Estado de Israel, casi lo logra, sin embargo muere en 2004 y todo lo que él realizó, todos sus avances, pues prácticamente se vieron anulados. Bien, aquí les estoy mostrando el mapa de la ocupación de Palestina. Pueden ver ustedes cómo en 1878 pues prácticamente Palestina estaba ocupando bien su territorio. La manchita blanca de 1946 era representada por los judíos. Y dense cuenta cómo hoy en día prácticamente Israel ya invadió el territorio palestino. Esto hay que tenerlo presente. Ese territorio que está ocupando Israel no le pertenece. Era originalmente de los musulmanes palestinos. Simplemente ellos llegaron, dijeron, aquí me prometieron mi casa y aquí la voy a construir. Es como si ustedes están viviendo en sus casas y llega alguien y les dice que simplemente ustedes son los invasores. Esta es la situación del 2008. En la actualidad, para el 2020, prácticamente lo que queda de territorio palestino es la Franja de Gaza. Todo lo que está aquí de Jerusalén y demás ya no pertenece a Palestina. Bien, una contrarrespuesta fue la creación del grupo Hamas, que incluso Israel lo ha calificado como grupo terrorista, sin embargo no lo es. Es un grupo de jóvenes guerrilleros que están luchando contra la ocupación israelí. Algo que sí se ha reconocido es que este grupo obtiene el armamento. En un inicio lo obtuvo a partir de la Unión Soviética, hoy en día se lo está administrando Rusia, o al menos eso se dice. Puntos importantes de este conflicto: los ataques a Palestina en 2014 prácticamente fueron días y noches donde el ejército israelí, acompañado por el ejército de Estados Unidos, atacaron Palestina. Esta es una imagen original de una fotografía que se tomó durante los ataques. Se frenaron los ataques cuando el gobierno de Vladimir Putin le mandó un mensaje directo a Estados Unidos donde le pedía que frenara los ataques o el gobierno ruso iba a intervenir. También una de las características es la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. Les repito, prácticamente los palestinos están encerrados en Gaza. Es un campo de concentración. No pueden salir libremente. Son sometidos a cateos, a allanamientos ilegales y demás. Algo muy importante también es que Donald Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel, una decisión que fue muy controvertida, que ningún miembro de la ONU apoyó y de hecho amenazó Donald Trump a los miembros de la ONU que ante esa negativa iban a tener represalias. Otro de los conflictos es la guerra de Corea, que fue en 1950-1953. Se estaban disputando el paralelo 38. Recordemos que finalizando la Segunda Guerra Mundial, Corea nada más era un solo país, sin embargo se divide y la región norte estaba siendo apoyada por la Unión Soviética, la región sur por Estados Unidos. Este conflicto termina con el armisticio de Panmunjom, que es lo que va a implicar un empate técnico. No hay ningún ganador, ningún vencedor, solamente se va a fijar el límite, el paralelo 38, y cada quien se va para su casa.
¿Por qué decidieron frenarla mediante un armisticio? Porque ya había amenazas latentes de iniciar un ataque nuclear. Entonces prefirieron dejarlo todo por la paz. Se establece la República Democrática de Corea, encabezada por Kim Il-sung, que es el abuelo del actual líder norcoreano Kim Jong-un. Y la República de Corea es liderada en su momento por Syngman Rhee. Hoy en día su líder es Moon Jae-in y ustedes pueden ver en esta imagen del 2018 cuando más o menos se frenan las hostilidades, ambos líderes cruzan el paralelo 38, de hecho siembran el árbol de la paz. Sin embargo, hace 8 o 10 días aproximadamente hubo hubo disparos de la región de Corea del Norte hacia Corea del Sur. Sin embargo, se dijo que fue una cuestión accidental. Bien, otro de los conflictos fue la Revolución Comunista China encabezada por Mao Zedong en contra de Chiang Kai-shek. Aquí Mao Zedong vence e impone el comunismo en la República Popular de China. Esto implicó un gran avance para la Unión Soviética y prácticamente la ideología defendida por el Kremlin. Bien, una vez terminada la explicación, te pido que realices la actividad de rúbrica y que contestes las actividades del libro de la página que te señalo. Nos vemos pronto.